Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy el doctor Rafael Lima Linares, soy anestesiólogo cardiovascular y vamos a continuar con las pláticas de este webinar que estamos haciendo junto con nuestros amigos de Grupo Avento para hablar un poquito sobre lo que es ECMO. Específicamente nos vamos a orientar más hacia ECMO venovenoso y su aplicación en cuanto a los pacientes críticamente enfermos que que tienen afección pulmonar por COVID. Entonces, pues bueno, vamos a ir comenzando esto. Entonces, la plática se llama ECMO, realidad o ficción, eh, porque realmente hay todavía mucho desconocimiento de lo que es esta tecnología en nuestro país. Y a veces de verdad pareciera como que es algo que está fuera de nuestro alcance en nuestro país. Entonces, pues bueno, vamos a revisar un poquito de ello y al final pues vamos a concluir a ver qué respuesta tenemos para esta pregunta. Bien, vamos a partir todos de la misma base, entonces vamos a revisar un poquito lo que es ECMO en general y ya al final vamos a ver qué es lo que nos dice la ELSO, que es la organización que regula todo esto de soportes de vida, qué es qué recomendaciones nos da y lo más importante, cuáles de estas recomendaciones pueden o no aplicar a nuestra realidad en el país. Bien. Um, ECMO son las siglas de Extracorporeal Membrane Oxygenation y pues bueno, básicamente es una terapia de rescate entre comillas, cardíaco o respiratorio para pacientes críticamente enfermos en quienes ya las terapias médicas convencionales no han sido suficientes o fallaron definitivamente. Entonces, este dispositivo nos va a permitir eh, soportar o suplir transitoriamente la función cardíaca o pulmonar de un paciente cuando hay falla de estos órganos, en lo que de alguna manera nosotros llevamos al paciente al órgano que está afectado a una recuperación o llevamos al paciente con esta falla cardíaca o pulmonar a un reemplazo de estos órganos o del órgano que esté afectado. ¿Cómo se compone un ECMO? Bien, vamos a empezar desde donde dice mezclador. Ahí es una parte de este dispositivo que se encarga de combinar el aire al 21% y el oxígeno al 100%, de manera que yo puedo regular qué FIO2 estoy administrando al paciente. Entonces, este flujo de gases frescos se pasa y se expone una membrana a este flujo, donde una parte está expuesta al flujo, una parte de esta membrana está expuesta al flujo de gases frescos y la otra cara de la membrana está expuesta a la sangre. Entonces, ¿cómo se obtiene la sangre? Habitualmente tomamos la sangre desde un sistema venoso grande, como habitualmente son las venas femorales. Extraemos la sangre, la pasamos a través de una bomba centrífuga y esta bomba centrífuga expulsa la sangre hacia la membrana que está expuesta al flujo de gases frescos. Entonces, ya una vez oxigenada la sangre, regresa ya sea a un sistema arterial o a un sistema venoso y de esta manera pues se cierra el circuito de un ECMO. Así es como se ve en la vida real. Tenemos de arriba hacia abajo el oxígeno que está entrando ya a la FIO2 que nosotros ya determinamos previamente, la membrana o el oxigenador, la centrífuga y en la siguiente imagen pues vemos dos tuberías, la de salida que es la venosa y la de retorno que es la arterial. En este caso se hizo un abordaje en vena y en arteria femoral. Bien, ¿qué modalidades existen? Nos vamos a enfocar más, dada la cuestión de este webinar, nos vamos a enfocar un poquito más en la modalidad venovenosa. Existen diferentes modalidades, pero bueno, nos vamos a enfocar en la modalidad venovenosa.
Y bien, ¿en qué consiste? Pues básicamente la sangre es drenada y es devuelta al sistema venoso ya oxigenada. Entonces vamos a proporcionar un apoyo total o parcial al paciente para poder suplir la función pulmonar total o parcialmente. Desde aquí vamos a hacer un acotamiento y nos vamos a olvidar esta parte. La condición para que una modalidad veno-venosa exista es que tiene que haber un gasto cardíaco suficiente. La función cardíaca debe de estar bien preservada o debe de alcanzarse con un poco de inotrópico o un poco de vasopresor para que podamos tener al paciente en excelentes condiciones. Un soporte veno-venoso o un ECMO veno-venoso no da absolutamente nada de soporte hemodinámico. Entonces, la condición para que nosotros podamos poner un soporte veno-venoso es que el gasto cardíaco sea suficiente. Bien. Y pues bueno, ya lo que habíamos comentado, entonces se va a soportar al paciente de manera que los pulmones enfermos puedan recuperarse. Y lo importante aquí, ¿cuál es? Vamos a quitar el trauma relacionado o la lesión pulmonar relacionada al trauma por la ventilación mecánica. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Bien, la modalidad venoarterial, aquí la sangre es extraída del mismo sistema venoso, se va a bombear, pero se va ahora a regresar a un sistema arterial, de manera que esto nos va a mantener una perfusión orgánica suficiente para que el corazón pueda descansar, entre comillas, y podamos darle un soporte completo o parcial al corazón y en este tiempo, pues obviamente no van a sufrir los demás órganos por causa de hipoperfusión. ¿Y para qué lo vamos a usar? Bien, solamente sirve este dispositivo como un puente. Realmente un ECMO no cura nada, no cura realmente nada, eh, pero nos sirve para una simple cosa, nos sirve para comprar tiempo. Y en los pacientes críticos, quienes hemos tenido la oportunidad de atender pacientes críticos, sabemos que el tiempo es oro. Entonces, ¿para qué queremos tiempo? Queremos tiempo para llevar al paciente de un estado críticamente enfermo a decidir qué hacer, o a esperar a que el órgano se recupere, o a llevarlo a un trasplante o a una terapia destino. Bien, entonces vamos a entrar un poquito ya en materia. Vamos a hablar, como habíamos comentado, sobre principalmente sus indicaciones en falla respiratoria. Y bueno, ¿cuáles son las indicaciones como oficiales, digamos? Eh, ECMO se debe de considerar si hay falla respiratoria con hipoxia cuando la PaFiO2 está en menos de 150 con una FiO2 al 90%. Entonces, vamos a empezar a considerarlo a partir de una PaFiO2 menor a 150. Y está indicado cuando la PaFiO2 está en menos de 100 con una FiO2 al 90%. Ojo aquí, hay recomendaciones que incluso sugieren llevar al paciente a ECMO cuando la PaFiO2 se nos va a 80 o incluso a 50, con una FiO2 incluso del 90%. Entonces, ahí vamos a hacer la primera acotación. ¿Esto aplica en México? Realmente no. O sea, realmente no podríamos esperar a que un paciente llegara a una PaFiO2 de 50% porque desafortunadamente en México no existe este dispositivo con tanta disponibilidad como para poder decir, ya tienes 50% de PaFiO, 50 de PaFiO2, entonces tráigame un ECMO y lo ponemos en 2 horas. Desafortunadamente la logística para echar a andar todo esto demora demasiado, por lo cual nosotros como grupo y en acuerdo con Grupo Avento,
hemos pensado que echar a andar toda la logística del sistema para conseguir un ECMO debería de iniciar cuando la PAFIO 2 está en 100 o 150, para que entonces si para el punto en el cual empieza a disminuir, entonces yo ya tenga al menos un grupo de ECMO que me va a poder ayudar a soportar al paciente. Entonces, hay que tener eso en mente. La regla o la indicación en México para colocar un ECMO temprano debería ser cuando la PAFIO 2 está entre 100 a 150. Obviamente, ya con un manejo ventilatorio óptimo y otra vez el mejor resultado se va a obtener cuando se coloque este dispositivo de manera temprana. Bien, eso se ejemplifica aquí. Esta es una clasificación que se llama Intermax, es una clasificación para eh, decidir la colocación de un soporte arterial o un soporte hemodinámico, pero bueno, la lógica es la misma. El paciente es la línea negra que empieza a hacerse más crítico y empieza a decaer su salud. A partir de un punto, nosotros ya no vamos a poder detener esta caída y el paciente va a fallecer. Entonces, es importante que nosotros podamos identificar el punto en el cual el paciente va a poder beneficiarse de este dispositivo y se pueda colocar en el momento justo. Ahora, de colocarlo tardío, preferiría colocarlo más temprano. Pero bueno, ahorita vamos a ver más adelante la forma en la cual nosotros podemos tratar de encontrar este timing adecuado para colocar a un paciente en ECMO. Bien. ELSO, que es la organización que regula todos este tipo de soportes, emitió unas recomendaciones específicamente para pacientes con COVID. Entonces, ¿qué recomendaciones nos da? ECMO es una terapia bastante cara, entonces colocar a un paciente en ECMO es una decisión local del hospital y va a depender de que haya una adecuada distribución de recursos en el hospital. Y entonces, cuando ya se hizo una adecuada distribución de recursos y ya se cubrieron todas las necesidades básicas del hospital que está recibiendo pacientes con COVID, entonces, si tenemos el recurso, entonces ya lo ofrecemos para nuestros pacientes. Y esto y lo hemos visto en el país, o sea, esto es una situación que día a día va cambiando en nuestros hospitales, en hospitales de tercer nivel, y debe de hacerse una reevaluación constante para poder nosotros determinar si en nuestro hospital puede o no ofrecerse este tipo de terapia. SPR es una forma de dar reanimación cardiopulmonar cuando el paciente no sale, se puede colocar en ECMO. Aquí, ¿cuál es la opinión de ELSO? Que realmente no se haga. O sea, un paciente que entra en paro, si está en un hospital en donde hay ECMO disponible las 24 horas y el personal ya está experimentado, se podría llegar a hacer, pero realmente no se recomienda porque el riesgo de contaminación del personal médico involucrado puede ser muy alto. Entonces, SPR realmente no se sugiere. Bien, ECMO en falla cardíaca. Aquí es bien importante esto. El virus, este virus de COVID, que genera COVID, puede presentar afección cardíaca directa. Entonces, es importante que quien coloque un paciente en ECMO, hay que recordar la condición para colocarlo en ECMO venoso, es que el paciente tenga una buena contractilidad miocárdica. Entonces, si no la hay, el paciente se debe de colocar en otro tipo de ECMO, que es ECMO venoarterial. Entonces, si hay una hipotensión sostenida,
que puede estar o no asociada al virus o puede estar asociada a la sepsis o a un problema isquémico propio del paciente, etcétera, siempre debemos de tener en mente que si el paciente está en ECMO veno-venoso, en cualquier momento lo podemos o lo tendremos que pasar por necesidad a ECMO veno-arterial o a una modalidad híbrida que se llama ECMO veno-arteriovenoso. Vaya, a lo que voy es, debemos de tener en mente que el paciente en ECMO veno-venoso por COVID puede presentar falla cardíaca en algún momento y va a ser necesario dar un tipo de soporte hemodinámico además del respiratorio. Bien, ¿quiénes son prioridad para colocar en ECMO veno-venoso? Bien, está un poquito difícil, pero bueno. Dar prioridad es muy difícil. Obviamente todos estamos acostumbrados y quisiéramos darle lo mejor a todos nuestros pacientes, pero bueno, la disponibilidad de estos recursos muchas veces no es la que desearíamos. Entonces, esta prioridad va a depender de esto, de los recursos que tengamos disponibles. Se le va a dar prioridad a pacientes jóvenes, a pacientes sin comorbilidades o con comorbilidades mínimas. Y muy importante, se le va a dar prioridad a las personas que sean trabajadores de la salud. ¿A quiénes se va a excluir de dar este soporte? Bien, las exclusiones son las habituales. Pacientes con muchas comorbilidades, pacientes con enfermedad terminal, pacientes con una lesión severa del sistema nervioso central. Y esto es bien importante. Pacientes que ya tengan más de 7 días no se deben de soportar. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que esos pacientes salgan adelante es muy, muy baja. Entonces, más de 7 días no pensamos en soportarlos. ¿Cuándo vamos a decir que este soporte ya no sirvió? Se colocó al paciente, estaba enfermo, se colocó al paciente en ECMO. ¿Cuándo decimos que ya no va a haber mejoría? Otra vez va a depender de los recursos que tengamos disponibles, pero si en aproximadamente 21 días más o menos no hay una recuperación pulmonar, entonces regresamos al manejo convencional ventilatorio y el soporte con ECMO se suspende. Esta es una imagen que a nosotros como grupo nos gusta mucho, porque realmente todos podemos aprender ECMO, todos podemos usarlo, pero ahorita en esta fase en la que estamos en esta contingencia, pues tenemos que decir que no es así. En este momento de esta contingencia, se sugiere por medio de la ELSO que no se hagan grupos nuevos de ECMO, porque en la curva de aprendizaje que todos tenemos para hacernos expertos en esto, el riesgo de accidentes y el riesgo de complicaciones hacia el personal médico es muy alto. Entonces, el entrenamiento que pudiera haber ahorita en este momento del personal que está expuesto a este tipo de tecnologías va a ser muy riesgoso y va a ser muy deficiente. Entonces, esa es la razón por la cual se sugiere que en este momento los pacientes que puedan ser candidatos a soporte con ECMO se refieran a un centro especializado o con un grupo especializado que ya tenga experiencia en su uso para no exponer al personal médico que está aprendiendo, para no exponerlos a contaminación o a contagio por este virus. Bien, entonces esto es lo que comentábamos. Esta es la recomendación oficial dentro del tratamiento del SDRA severo. Cumplir con estos criterios, PAFIO2 de menos de 50 o de menos de 80 por 3 o 6 horas respectivamente. Si los tiene, entonces evaluaremos si no hay una contraindicación para ECMO y si no la hay, entonces vamos y colocamos al paciente en ECMO. Aquí es en donde hacemos la acotación nosotros como grupo y la recomendación de colocar un ECMO o indicarlo de manera más temprana, no esperar a que el paciente nos llegue a una PAFIO2 de 80 o de 50, sino a partir de 100 o 150 empezar a echar a andar la logística de todo lo que implica conseguir un grupo ECMO para que nos apoye en la colocación de este dispositivo. ¿Por qué?
porque realmente en el país hay muy poca disponibilidad de centros ECMO con experiencia e incluso de dispositivos. Digo, realmente son contados los hospitales que cuentan con esta tecnología y entonces activar la logística de conseguir un equipo ECMO desde que tenemos una PAFIO 2 de 100 o un poquito más de 100 es una buena idea. O bien cuando ya se pronó o se piensa pronar al paciente, desde ahí ya estamos pensando que quizá vamos a necesitar poner al paciente en ECMO y empezamos a echar a andar toda la logística que esto implique. Bien, entonces, sin duda, la colocación de un paciente en ECMO temprano va a ser siempre una muy buena idea. Entonces, eso llevemos esta idea en mente. Idea número 2, ECMO no cura nada, todo lo complica. Eh, Esto es una realidad. No nos va a curar nada, no nos va a curar los pulmones, no nos va a curar el corazón y sí nos lo va a complicar todo porque tenemos que entrar y agredir al paciente colocándole cánulas gruesas en el cuello, en las piernas, lo tenemos que anticoagular, lo tenemos que a veces enfriar, en fin, eh, muchas situaciones que a un paciente crítico lo harán más crítico aún, pero créanme, hacerlo y si el resultado es el esperado, es un resultado maravilloso y vale la pena totalmente. Otra idea con la que quisiera que nos lleváramos a casa es no abrir ahora por esta contingencia centros ECMO nuevos. El riesgo de contaminación, como lo mencionamos, es muy alto. Y lo primero, asegurar los recursos básicos primero. Entonces, ya una vez que aseguremos todos nuestros recursos básicos, entonces vamos y pensamos que podremos poner un paciente en ECMO. Y nuevamente esta idea, ECMO temprano. ECMO temprano es la opción. Bien, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es una realidad o es una ficción? Pues no, es realmente una realidad en México. Este es un paciente que tuvo COVID. Desafortunadamente, este paciente falleció por situaciones ajenas a lo de ECMO, pero bueno, esta es una realidad ya en nuestro país. Aquí el paciente se le tuvo que hacer una remodelación de la traqueostomía. Entonces, si se dan cuenta, ahí están haciendo la remodelación. El ventilador para evitar aerosoles está apagado y ahí está con 80 y algo, 88 de saturación, buena frecuencia, buena presión. Entonces, esas son las ventajas o la gran ventaja que nos da tener a un paciente con este tipo de soportes eh, extracorpóreos. Igual, misma situación. ¿Cuál es la ventaja de tener este paciente? Nosotros exponemos al paciente a una FIO2. Por ejemplo, en este caso, para ejemplificarlo, está en 21%. Puedo subirla, puedo bajarla, lo que sea. A lo que voy es, los parámetros ventilatorios los puedo llevar al mínimo indispensable. Incluso podríamos tener al paciente en ventilación espontánea, aunque sea deficiente, o en apnea incluso, y vamos a tener esos mismos signos vitales, 69 de frecuencia, 91 de saturación, una presión estable. Hay que recordar, veno venoso no nos da eh, ningún soporte hemodinámico. Bien, pues aquí está, prácticamente 5 litros de gasto cardíaco es lo que estamos oxigenando, prácticamente es el 90 o 100% del gasto cardíaco del paciente. Y pues con estos parámetros ventilatorios, una FIO2 de 40, un volumen corriente de 200, esas presiones del ventilador, entonces ahí nos estamos llevando a parámetros ultraprotectores del pulmón, estamos tratando de no lesionar el pulmón del paciente y se está consiguiendo adecuadamente mientras el, estamos asegurando con el ECMO la oxigenación y decarboxilación adecuada del paciente. Ahí estamos, dentro de metas de oxigenación.
Y pues por mi parte es todo. Estos son mis datos de contacto. Cualquier duda que tengan la podemos resolver en el momento que ustedes quieran y pues cualquier cosa estamos aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a nuestros amigos de Grupo Avento y nos vemos para la próxima.